Hay, yo creo que una primera apreciación que tiene que ver con cuál es la potencia real empírica de los movimientos sociales, que yo creo que tendemos a sobrevalorarla mucho. Yo, no sé, a través de una autocrítica me he dado cuenta de que siempre me ha pasado eso, ¿no? Que luego que te das cuenta de qué fuerza tienes, pues realmente... siempre es un jarro de agua fría, ¿no? Lo que nos pasa muchas veces es una cosa que de pequeños, cuando yo tenía pues esos 6, 7 años, recuerdo que hacíamos con los insultos, con los tacos, ¿no? Porque recuerdo que se inventó alguien el insulto definitivo, ¿no? Que era maricojoneta giliputariano, ¿no? Que era una suma de pequeñitos, de trocitos de insultos, ¿no? Que debía dar lugar al insulto definitivo, ¿no? Al taco más grande. Y lo que pasaba era que no pasa. En lógica eso le llamamos, ¿no?, la falacia de la agregación, la falacia de la composición, ¿no? Un montón de trocitos de insultos no dan lugar a un superinsulto. Y lo mismo pasa con los movimientos sociales, ¿no? Un montón de fragmentitos de movimientos sociales no dan lugar a un movimiento, ¿no? A un proceso de transformación política, ¿no? Pero más allá de eso, que es una cuestión empírica, ¿no?, de cuál es la fortaleza real de los procesos de cambio y transformación y ese impulso, yo creo que hay una cuestión también relacionada con el concepto mismo de movimientos sociales. Yo creo que deberíamos cuestionarlos, ¿no? La noción misma de movimientos sociales, que es una especie de regalo envenenado de la sociología ortodoxa. O sea, se empieza a hablar de movimientos sociales, empiezan a tener una gran centralidad en el discurso de la izquierda, tras la derrota del movimiento obrero a escala internacional, en los años 80. Esto es algo que yo creo que muchas veces se nos olvida, ¿no? O sea, es en el contexto de un proceso de mercantilización y despolitización generalizada cuando empezamos a hablar de movimientos sociales, ¿no? O sea, los movimientos sociales son el espacio que se concede a la crítica social en un entorno político neoliberal, ¿no? Y la lógica que muchas veces ha regido los movimientos sociales es más o menos que en el conflicto político postmoderno, neoliberal, lo importante es participar, ¿no? Que lo importante es participar y que, bueno, aquí ganamos todos, ¿no? Y que, de alguna forma, los movimientos sociales se han convertido en una especie de pepitos grillos, ¿no? Como los guardianes del altruismo y la solidaridad en sociedades pues consumistas, individualizadas. El testigo lo recogieron las ONG, si os acordáis, ¿no? A finales de los 90. Y yo creo que esto tiene que ver con cómo se construye la hegemonía en las sociedades neoliberales, que es algo que muchas veces también se nos olvida, ¿no? Y se construye hegemonía en estas sociedades no tanto a través de la intervención en la sociedad civil, como antes, ¿no? Sino más bien a través de la destrucción de la sociedad civil. Y esto es una diferencia muy importante, muy importante, ¿eh? O sea, es muy distinto construir hegemonía o que las clases dirigentes traten de construir hegemonía interviniendo, pues eso, en los entornos educativos, en entornos asociativos, que un movimiento, un proceso social, ¿no?, que se basa en la destrucción de todo ese tejido social. Y eso deja a la izquierda muy inerme y creo que no lo hemos sabido entender. Creo que no lo hemos sabido entender para nada, ¿no? Por eso, precisamente, cuando los movimientos sociales parecen alzar el vuelo, cuando parece que cogemos fuerza y tal, es precisamente cuando hay fuertes corrientes de consenso social que coinciden con sus propuestas, ¿no? Pues, por ejemplo, el pacifismo durante la guerra de Irak, ¿no? O el ecologismo cuando la catástrofe del Prestige, o el feminismo cuando se ve amenazado el derecho a decidir. Sí, eso sí, ¿no? Cuando hay corrientes de consenso social, pues entonces sí, puedes ejercer una labor de liderazgo mínima durante X tiempo, cuando se abre esa ventana de oportunidad. Pero es una ventana que sistemáticamente se cierra, y porque hemos sido incapaces de producir ruptura. No hemos sido capaces. Hemos sido, sí, de acelerar un poco las corrientes consensuales, de intervenir, modificar, ¿no? Pues sí, que el consumo sea un poco más verde, ¿no? Nada más. Hemos sido incapaces de producir ruptura. Y por eso... yo creo que es significativo, ¿no?, que hay movimientos sociales para todos los gustos, pero no hay que ser ninguno que haya logrado ocupar el espacio del sindicalismo. No lo hay. Eso es muy significativo, ¿no? No hay movimientos sociales en el espacio de conflictividad social por excelencia de las sociedades capitalistas, que es el laboral. No los hay. Bueno, aquí Pablo os puede contar un intento buenísimo, ¿no?, de intervenir ahí, pero que yo creo que fue muy limitado, ¿no? Y hay que decirlo, fue buenísimo, ¿no? Es un ejemplo de cómo, a pesar de tener ideas buenísimas y gente ¿no?, maravillosa trabajando ahí, hay algo, ¿no?, en la estructura social que ciega esos intentos. Me refiero a la oficina precaria, por supuesto, ¿no? O sea, que los movimientos sociales no tienen nada de malo, ¿vale? Por supuesto, son lo único que nos quedó durante años. Yo me eduqué políticamente en un movimiento social, era antimilitarista, donde mucha gente apostó mucho por intervenir ahí, mucha gente fue a la cárcel, o sea que no tengo nada en contra de los movimientos sociales, ni muchísimo menos, ¿no? Pero no deberíamos convencernos a nosotros de que esa estrategia fue una buena noticia, no lo fue.
no lo fue. Fueron el resultado de una derrota, no una victoria, no un camino triunfal, ¿vale? No la respuesta triunfal de la izquierda más, no sé, consciente a la burocracia y el autoritarismo, ¿no? De la partitocracia. ¿Y existe la partitocracia? Es verdad, ¿no? Es una forma de intervención política muy limitada que deberíamos superar. Pero no creo que los movimientos sociales, tal y como los hemos vivido, al menos hasta durante todas estas décadas pasadas, sea la respuesta, ¿no? Y yo creo que deberíamos hacernos una pregunta honesta, ¿no? ¿Quiénes son los movimientos sociales? ¿Quiénes participamos en ellos? ¿Quiénes son esas personas? ¿Vale? Y yo creo que para ser honestos tenemos que reconocer que una parte significativa de los militantes de los movimientos sociales tienen un capital social, provienen de una clase social y disponen de unas condiciones para participar en política que otras personas no tienen. Esa es la realidad. Es muy antipática, porque nos encanta hacer sociología de los demás, pero de nosotros mismos nos cuesta muchísimo porque es muy antipático hacerlo. Pero creo que tenemos que hacer esa reflexión. Es verdad que este nuevo ciclo político ha permitido a mucha gente, a muchos de estos militantes, ¿no? salir de sus círculos políticos minoritarios y ganar protagonismo, pero yo creo que es engañoso confundir eso con un proceso de democratización o de construcción de poder popular. Yo he oído muchísimo en estos últimos 5 años hablar de la necesidad de que participen más movimientos sociales y que se abran los procesos de asalto a las instituciones, ¿no? A la participación de los movimientos sociales. En cambio, he oído hablar muy poco de que se habla a participación popular de las clases trabajadoras. De eso he oído hablar poquísimo, poquísimo. Yo creo que, hombre, un poco más honestos deberíamos ser, ¿no? Y de hecho, la mejor prueba de esto es que estamos viviendo un momento de bajísima conflictividad social. Eso es alucinante, no sé si os dais cuenta también. Yo no recuerdo otro momento donde hubiera tan pocas manifestaciones, tan pocas huelgas, y eso es precisamente porque, bueno, todos los procesos de paso a las instituciones han simplemente vaciado los movimientos sociales. No había más gente, o casi no había más gente. Esta es la triste realidad. No hay más cera que la que arde. Así que yo creo que tenemos que preguntarnos quién, no es para autoflagelarnos, ¿no? Nosotros, malditos niños pijos de clase media. No es por eso, ¿no? Sino para hacer una reflexión realista de cuáles son los pasos que tenemos que dar, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, a mí me parece que una tarea urgente es superar este clase medianismo que sigue dominando este siglo político, que ni el 15M consiguió superar, ni después el proceso electoral posterior. Que nos tomemos en serio la necesidad de intervenir en el espacio laboral. Y desde luego que nos tomemos también muy en serio que esa construcción de hegemonía nihilista del neoliberalismo, es decir, esa construcción de hegemonía a través de la destrucción de la sociedad civil y no de la intervención en la sociedad civil, no se resuelve ni en 2 años, ni en 5, ni seguramente en 10, ¿no? Es un proceso lento de vertebración de nuevo de compromisos que permiten hacer apuestas políticas arriesgadas, que no naden solo a favor de la corriente consensual, sino que permitan crear nuevas formas de vida que implican ruptura, que implican riesgo, que implican renuncias también, por parte de algunos sectores de la población respecto a otros. Hablamos mucho del 1%, pero es que el 1% se queda muy corto. Los procesos de cambio político en este país van a necesitar que un porcentaje mucho más amplio de la población, entre los que estamos seguramente unos cuantos aquí, hagamos renuncias. Eso es así, y tenemos que empezar a asumir eso. Y yo creo que esa es la lógica que puede hacernos pasar, a lo mejor, de esa concesión que fue el discurso de los movimientos sociales a un discurso, yo creo, más atractivo desde la perspectiva de la ruptura y del cambio social, que es el de los movimientos populares. Ahora bien, vuelvo al principio. Esa es una estrategia como mínimo a medio plazo y que nos obliga, desde luego, a ser, bueno, yo creo que bastante generosos con los distintos puntos de vista y estrategias que están en juego ahora mismo, ¿no?